información o en la tesis bibliográfica que ustedes tienen, pues no la han podido encontrar como síndrome del meningo, salvo en el... Había uno en el que sí está, pero es muy cortito, ¿ya? Lo que más van a encontrar es procesos meningios como meningitis, bacteriana, viral, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a intentar hacerlo dinámico como siempre. Y la idea es, obviamente, intentar resolver problemas a partir de lo que vayamos aprendiendo. ¿Listo? Antes de empezar, tenemos que saber por qué estamos estudiando el síndrome meningio, ¿ya? Y lo que tenemos que saber es tener en claro qué es un síndrome. ¿Listo? En una primera clase creo que ya les había mencionado, o ustedes tenían una idea de qué es un síndrome. ¿Quién me puede decir qué es síndrome? ¿Cómo definen síndrome? ¿O qué concepto tiene de síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Alcen la mano, por favor, ya, para hablar. Conjunto de signos y síntomas. Ya. Pero cualquier enfermedad tiene un conjunto de signos y síntomas que caracterizan no sé, un patrón específico. ¿Cuál es la característica especial de un síndrome? La ausencia de la Ya, va por ahí. ¿Alguien más que quiera aportar? Ya. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, a ver. Un síndrome suele ser lo que dice su compañero, ¿no? Es un conjunto, un complejo sintomático, un complejo clínico, ¿ya? Ya puede ser solamente de los síntomas que refiere su paciente asociados a los hallazgos físicos que puede presentar. ¿Cuál es la característica principal de un síndrome? Pues el síndrome suele ser un conjunto, un complejo sintomático que va guiado a un grupo de enfermedades que no está definida, pero que potencialmente nos dirige a ese grupo de enfermedades. En este caso vamos a hablar del síndrome meningio, que es un grupo de enfermedades que tienen un patrón muy similar, ¿listo? Entonces, vamos a hablar esencialmente de eso, ¿ya? Para resolver para avanzar en este tema, vamos a hacer lo siguiente. Voy a invitar a alguien, por favor, a que lea este caso clínico y al final de la clase lo vamos a resolver entre todos. Ya primero vamos a pasar el tema y al final lo vamos a resolver todos, ya aquí mismo. ¿Quién puede leerme el caso clínico de acá, por favor? Femenina de 25 años acude a la sala de urgencias con dolor de cabeza intenso, que ha persistido durante 3 días. Además, presenta sensación de alzas térmicas, rigidez en el cuello y náuseas. El dolor de cabeza es descrito por la paciente como el peor dolor de la cabeza de mi vida. También se queja de fotofobia, sensibilidad a la luz y fonofobia, sensibilidad al ruido. Ya. ¿Qué les llama la atención de este caso clínico, de este cuadro? Cualquiera, levante la mano. Rigidez de la nuca. ¿Qué te dice la rigidez de la nuca? Ya, está bien. ¿Alguien más que le haya llamado algo más la atención de este caso clínico? Por si acaso, esta es la forma en la que todos sus pacientes, cuando ustedes salgan médicos y todo eso, pues se presenta a ustedes, ¿no? Va a ser el punto donde les describa una afección específica, donde ustedes van a tener que dirigir hacia el punto a donde quieren llegar igualmente, o a la sospecha diagnóstica que ustedes puedan ofertarle al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué más les llama la atención de este cuadro clínico? Aparte de la rigidez. las alzas térmicas. Alzas térmicas. ¿Está bien? Bueno, pues diferente creo porque la fotofobia y la fonofobia podría presentarse en un cuadro migrañoso, entonces las alzas térmicas sería lo que puede diferenciar en un cuadro de migraña con una infección. Eso que dice su compañera está muy bien. Esa es la forma en que deben enfocar el abordaje de cualquiera de sus pacientes. Siempre intentan buscar indicios, sobre todo, que los haga diferenciar de otras etiologías clínicas o otros componentes clínicos, sobre todo para guiar bien el abordaje que van a tener de su paciente, ¿ya? Adicionalmente, les puedo decir que esta paciente se presenta como en la mayor parte de sus pacientes, ¿no? Que tengan alguna afección neurológica. Lo que les había dicho en una de las primeras clases es que la mayor parte de sus pacientes va a venir con cefalea, ¿ya?
Ese es el síntoma o uno de los síntomas más importantes con el que acude un paciente para atención neurológica. Entonces, la cefalea es todo un mundo, ¿no? Hay que saber qué característica tiene, hay que saber qué tipo de dolor presenta, hay que saber muchas cosas. ¿Qué le preguntarían acerca de la cefalea a esta paciente específicamente? Conociendo todo lo que nos ha dicho, aparte obviamente de la cefalea, ¿qué más le preguntarían? Si vemos lo que dice de la cefalea, dice que es descrito por la paciente como el peor dolor de cabeza de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué más le preguntarían de la cefalea? ¿O no le preguntarían nada? La característica, es decir, cómo lo sientes, si es en toda la cabeza o en qué región específicamente, o si es de tipo latente o de alguna característica de la cefalea. Ya. Su compañero dice que le preguntaría la característica, ¿no? La localización, si es irradiado toda la cabeza específicamente, si tiene alguna característica física, dices, ¿no ve? Ya. ¿Ustedes alguna vez han debido sentir en su vida algún tipo de cefalea, ya sea leve, moderada, algunos tal vez intenso, no lo sé, ya? ¿Alguna vez han intentado describir el tipo de cefalea que presentan, o sea, las características físicas, así como les exigen, ¿no? En cirugía, por ejemplo, les dicen, describan el tipo de dolor, si es lancinante, si es urente, si es fungitivo, irradiado, etcétera, etcétera? ¿Han intentado describir lo mismo en una cefalea? ¿O le han preguntado, ahora que están en prácticas clínicas, ¿no? Están con sus pacientes, han intentado preguntarle a sus pacientes cómo, o describirla, cómo son? Si es irradiada, si es, yo qué sé, de tipo opresiva. ¿Han intentado definirla? Ya. Bueno, es una cosa que es muy común entre nosotros los médicos, por si acaso, ¿ya? La cefalea es una manifestación clínica muy poco describible, si se puede decir así. No se puede definir físicamente. No puedo decir yo, por ejemplo, es un dolor de tipo opresivo o es un dolor de tipo fungitivo. Suele ser como un género muy específico para esta manifestación y por lo tanto, pues, es algo subjetivo, ¿ya? Cuando ustedes aborden a un paciente, lo que tienen que intentar hacer es ser lo más objetivos posibles. ¿Cuáles son las características objetivas más importantes? Lo que dice su compañero, por ejemplo, la localización es una de las cosas que posiblemente nos ayuden, ¿ya? Por ejemplo, si es en la mitad de la cabeza, si es localizado en un punto específico, si es en toda la cabeza, son cosas que sí son objetivamente descriptibles, ¿ya? ¿Qué otra cosa más será importante de preguntarle en esta paciente aparte de eso, ¿no? Aparte de la localización y la característica física, ¿ya? Pero la intensidad ya la sabemos, ¿no? La intensidad es otra cosa que también es subjetiva por si acaso. Ella dice, es el peor dolor que he sentido en toda mi vida, ¿ya? Entonces, si nosotros evaluamos todas las escalas de valoración cuantitativa del dolor, seguramente vamos a tener la EVA, la ELA, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de escalas que nos van a ayudar a definir cuánto dolor siente la persona. Pero puede ser diferente su peor dolor el peor dolor que ha sentido ella al peor dolor que he sentido yo. Entonces sigue siendo subjetivo, pero sí es un punto de referencia al menos personal para ella porque le ha impulsado a ir al hospital, incluso a emergencias, ¿no? Entonces, por lo menos la intensidad del dolor en ella lo tenemos. De que sea realmente alto, pues es discutible, como les digo, ¿ya? Pero ¿qué otra cosa más sería importante preguntar? ¿Qué más le preguntaría? Es un paciente, llega al servicio de emergencias donde ustedes están. Entonces, no hay ningún otro médico porque ustedes son los médicos de triaje y ustedes están encargados de llevarla a esta paciente donde corresponda, ¿no? En todo caso, ¿qué más le van a preguntar? ¿Qué más le van a decir a esta paciente? ¿Alguna causa de posible suceso que haya conducido al dolor? Por ejemplo, tal vez una caída o alguna infección, tal vez resfriado, tal vez. Ya, es bueno siempre indagar acerca de la causa, se le va a hacer anamnesis sobre si ha tenido algún coadyuvante, ¿no? Pero enfoquémonos más al dolor. La paciente nos ha dicho que tiene dolor y posiblemente no haya presentado ninguna otra cosa, no ha venido con trauma, no ha venido con nada de eso. El inicio es muy importante. El inicio y el desarrollo, por si acaso, ¿ya? Entonces, siempre hay que preguntarle a la paciente cuándo ha iniciado el dolor, en qué punto ha iniciado. Ahora, recordemos lo siguiente. El dolor de cabeza es el peor que ha sentido en su vida, ¿no?
Entonces, hay muchas enfermedades que pueden ser descritas de esa forma. Cuando ustedes busquen y avancen en las demás patologías, cuando vean a sus pacientes en emergencias, en hospitales o en la consulta, por ejemplo, seguramente van a tener que diferenciar, ¿ya? Entonces, ¿conocen ustedes alguna otra enfermedad aparte de los síndromes meningios? Porque es obvio que esto se trata de un síndrome meningio, ¿no? Que presente la misma característica de cefalea. O sea, un dolor intenso, que sea el peor de su vida, 10 sobre 10 en la escala de EVA. ¿Conocen alguno o tienen algún ejemplo? Cualquiera. ¿Cuál creen? ¿Qué otras enfermedades creen que vayan a presentarse así? Habíamos dicho que la cefalea es el más frecuente de los síntomas en los neurológicos, ¿no ven? Entonces, posiblemente haya muchos tipos de cefalea que se presentan en su paciente, pero este dolor intenso pues, va a ser uno de los que va a diferenciar posiblemente de otras enfermedades. Pero siempre hay alguna que es común a esto, ¿no? A esta característica. ¿Cuál creen que sea otro tipo de enfermedad? Porque hay varias. A ver, la hipertensión. A ver, uno solo. A ver, la hipertensión intracraniana. Cuando hay un síndrome de hipertensión intracraniana hay alteración del sensorio. ¿Por qué? Porque hay una compresión de la sustancia gris. Entonces habíamos dicho que el estado de conciencia depende mucho del sistema reticular ascendente y de toda la conexión que tiene con la sustancia gris a nivel global. Si hay una compresión, imagínate, de todo el cerebro, hay un síndrome de hipertensión intracraniana, un efecto de masa, posiblemente el estado de conciencia esté alterado y ese paciente probablemente no te pueda decir, ¿sabes qué? Pucha, es el peor dolor que siente, ¿no? Entonces, difícilmente vas a poder sacarles información a ese paciente, ¿no? Pero pues, posiblemente sí lo tengan, no lo sabemos, ¿no? No es descriptible objetivamente. ¿Quién creen que les vaya a venir a decir es el peor dolor de mi vida? Aparte de este, ¿no? Una migraña, doctor. Una migraña, por ejemplo, ¿no? Como les digo, si bien la migraña no está descrita como el dolor más intenso que pueda haber, pues, como les digo, la intensidad del dolor es muy subjetiva. Para mí puede ser muy alto, pero ustedes pueden ser muy bajos. Y para los demás puede ser relativamente normal, ¿no? Algunos incluso viven con ese tipo de dolor cuando tienen tumores, etcétera, etcétera, ¿ya? El otro tipo de casos, de cuadros clínicos, son las hemorragias subaracnoideas, ¿ya? Es un dolor en trueno, y esto es el peor dolor y el más intenso que una persona puede sentir por ese caso, ¿ya? Entonces, similar a lo que describe aquí, ¿cuál es la diferencia? Lo que dijo su compañero, el inicio. En la hemorragia subaracnoidea, el inicio suele ser súbito, ya, es rápido. La instauración del pico del dolor, o sea, el punto más alto al que llega el dolor, suele ser igual rápido, suele ser hiperagudo, ¿ya? Entonces esa instauración hiperaguda suele darse máximo en 1 hora, máximo en 2 horas en algunos casos. Pero en este caso, lo más importante que dice que este dolor de cabeza ha persistido por 3 días. Entonces esta duración de la instauración del dolor y que haya acudido al hospital y toda esta situación es más crónico del anterior, ¿no? Entonces, al mensaje al que quiero llegar es, cuando ustedes aborden un paciente, pues tienen que intentar diferenciar todas las características que puedan y sacar toda la información posible de su paciente. Obviamente siempre que sea adecuada pedirla para tener un diferencial y tener un punto de partida, ¿no? Para que ustedes lo aborden de mejor manera, ¿ya? Volviendo a esto, habíamos dicho que esta paciente muy probablemente tenga síndrome meningio. Habíamos dicho que un síndrome es un conjunto clínico, ¿no? Es un complejo clínico que nos va a guiar a una serie de enfermedades probables, ¿ya? En el síndrome meningio, pues es un conjunto de síntomas que nos va a guiar a una serie de enfermedades. La mayor parte de los síndromes meningios están relacionados con la inflamación de la leptomeninge, ¿ya? Y esta inflamación suele darse por infecciones, ¿listo? Las otras causas más importantes son hemorragias subaracnoidea, por ejemplo. Los traumas, no específicamente de encéfalo, los traumas, por ejemplo, de columna, pueden llegar a dar un síndrome meningio, ¿ya? Entonces, no solamente los infecciosos, pero en esta clase nos vamos a centrar más en las infecciosas, porque son las más comunes, ¿ya? Pero sí vamos a hablar un poquito del otro, o al menos mencionar las otras causas, como para que vayamos comprendiendo el todo, ¿ya?
Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Pues lo primero, la fiebre suele ser uno de los más característicos, ¿ya? ¿Quién sabe cuál es el límite para decir que este paciente tiene fiebre? Recordemos que en el cuadro clínico, nuestro paciente no nos dice, ¿no? Tengo fiebre. Nuestro paciente dice que tiene sensación de alzas térmicas, o quien ha descrito este cuadro clínico dice, presenta sensación de alzas térmicas. Porque cuando yo pregunto a un paciente, pues él me va a decir o me va a dar información subjetiva, no nos va a decir, tengo fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre se define sobre un valor absoluto, ¿no? Sobre un valor fijo, ¿ya? Calculado. ¿Cuál será ese valor? ¿Cuánto? ¿A cuánto de temperatura nosotros podemos decir que nuestro paciente tiene fiebre? No. 38.5. ¿Cuánto? No tengan miedo nunca equivocarse, por si acaso, ya, o sea, díganlo, si lo han leído en alguna parte, díganlo, si se acuerdan de algo, igual díganlo. ¿38 cuánto dijimos? Ya. Bueno, creo que ya les había mencionado que muchos de los valores en medicina no tienen un consenso, ¿ya? Es más, en este punto de la medicina con tan evolucionado que está, no tienen un consenso absoluto. Y si ustedes van a buscar, seguramente van a buscar y van a encontrar que en algunos textos dice 38 para arriba, en otros textos le va a decir el 38.3. Si van a preguntar a sus médicos de planta, yo que sé, donde vayan a pasar prácticas, le va a decir, ¿cómo no vas a saber si eso es por encima de 38.3? Viejo, te va a decir, ¿no? Para él va a ser una cosa y para nosotros va a ser algo diferente. Y es posible que ustedes le lleven el libro y le muestren, pero aquí dice esto, ¿no? Entonces, unos se van a basar en una cosa y otros en otra cosa. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso nosotros, que estamos en formación? Pues, lamentablemente, como no existe un punto de consenso, nosotros nos tenemos que ir al valor de referencia más repetido, al menos dentro de la bibliografía, ¿ya? Entonces, si bien hay un valor más repetido, sí hay un valor mínimo desde el cual todos refieren fiebre al menos, ¿no? Y ese valor de referencia desde el cual todos refieren que hay algo patológico, algo anormal de lo que está pasando, es 38, ¿ya? Entonces, si bien son 3 décimas las que faltan, pues para algunos es muy significativo y para otros no tanto, ¿no? Pero ese es el punto al menos al que tenemos que llegar, ¿no? 38 mínimamente. Lo demás para abajo puede ser febrícula, pueden ser alzas térmicas, puede ser un valor normal de la temperatura. Que por cierto, ¿cuál es el valor normal de la temperatura en un ser humano? 37 más menos 5. Bastante cerca, está bastante bien. O sea, lo mismo. Si es que, por ejemplo, yo te digo, la temperatura normal es 36.2 a 37.7, ponte. Eso es para mí. ¿Me entiendes? Entonces, yo puedo decir una cosa, tú puedes decir otra cosa, el doctor que acaba de llegar, por ejemplo, puede decir otra cosa. Realmente nunca va a haber un consenso, realmente. ¿Qué tal? Entonces, ¿a qué punto tenemos que llegar? Cuando el valor que tengamos se asocie a otros datos más que apoyen nuestra conjetura, ¿ya? Entonces, ¿qué dato más se va a asociar en este caso para apoyar nuestra conjetura? ¿Cuándo hay fiebre? ¿Cuándo creen ustedes que hay fiebre? Ante procesos infecciosos. Inflamatorios. Levanten la mano, por favor, para que no le todo. En casos de infección. Infección, ¿no? Es el más frecuente de fiebre, por ese caso. ¿En qué otro caso más conocen que puede haber fiebre? Las disautonomías igual presentan fiebre, ¿ya? Es muy raro para que ustedes lo conozcan, pero es otra de las causas, ¿ya? Las parasitosis, que sin infecciones, algunas específicas, pueden llegar a presentar. Las intoxicaciones pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, en muchos casos pueden presentar fiebre por sí solos. Incluso si yo ahora, por ejemplo, me como 20 hamburguesas, no necesariamente estoy enfermo, pero mi cuerpo va a reaccionar de cierta forma y me va a manifestar ciertas cosas que no necesariamente van a hacer que yo esté enfermo. Puede ser que esté intoxicado, pero no con algo tan grave como para hospitalizar. En ese sentido, lo primero que se hace pues, es buscar otras causas, ¿no? Aparte de la fiebre, en nuestro síndrome meningio va a haber otra cosa que nuestro paciente tenía, cefalea intensa, ¿no? Este paciente va a estar con una cefalea, como ha mencionado, la más fuerte posiblemente que haya tenido, y además esto va a provocar que esté irritable, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo estoy aquí con una cefalea intensa, si tengo fotofobia, me irrita la luz, si tengo fonofobia, las bocinas o los petardos que están sonando hace rato, seguramente les diré, ¿saben qué? No puedo continuar y no voy a ir, ¿no? A eso se refiere cuando el paciente manifiesta algo o expresa algo
realmente que les molesta, ¿ya? Luego está la fotofobia que ya habíamos dicho, está la fonofobia. Las náuseas y los vómitos no son específicos del síndrome meningio, pero pueden llegar a presentarse, entonces son parte de este conjunto sindromático que no necesariamente están, ¿ya? Los otros dos y más importantes son la rigidez de la nuca y la postura de hiperextensión. ¿No? Pacientes que ya están más graves, que están realmente inflamados, que ya tienen alteraciones sensoriales, pueden llegar a presentar este tipo de cosas, ¿no? Y el último, que es la alteración del estado de conciencia. Igual, pacientes con síndrome meningio que ya están en una etapa más avanzada, pues pueden llegar a presentar esto, ¿no? Entonces, sí, hemos dicho que si no todos están, entonces, ¿cuándo es síndrome meningio? ¿Qué le vamos a decir síndrome meningio? ¿Qué cosas tienen que estar presentes en este caso? Son dos cosas puntuales las que tienen que estar, más allá de que en todos los textos les digan tiene que estar esto en el síndrome meningio, y estas dos que no tienen que faltar son la cefalea intensa y la fiebre, ¿ya? Y en la mayor parte de los síndromes meningios tienen que estar estos dos síntomas, ¿ya? Casi de forma inequívoca. ¿Por qué menciono la rigidez de la nuca, que es tan frecuente de encontrar? Es más, algunos de sus compañeros me han dicho que alguna de las doctoras con las que ustedes han pasado, pues les ha dicho, si no tienes rigidez de nuca, eso no es un síndrome meningio o no es una meningitis. Pues eso no es tan cierto, ¿ya? Cuando ustedes vayan a la práctica, lamentablemente no todo es como en el libro, ¿ya? Para eso, en medicina se les hace estudiar fisiopatología, ¿no? Para que ustedes comprendan el proceso y el porqué de las cosas, ¿listo? Entonces, no todos los pacientes van a presentarse con rigidez de la nuca, pero la mayoría sí, ¿ya? Entonces, esos son los síntomas. Ahora, no es indiferente que no tengan estas otras cosas, no puede o no puede tener los otros síntomas, pero un síndrome meningio no puede estar ausente, al menos de la cefalea y la fiebre, ¿ya? Y la rigidez de la nuca, pues es algo allá, ¿listo? Entonces, ¿cómo es que se produce todo este conjunto sindromático? Pues lo que pasa es lo siguiente, la etiología, como habíamos dicho inicialmente, en la mayor parte de los casos es infecciosa. ¿De dónde viene esta infección? La mayor parte de los casos suele darse una inflamación en los senos del macizo facial, ¿listo? Es una sinusitis crónica, una sinusitis, por ejemplo, suelen provocar eso. Infecciones hematógenas, por ejemplo, ¿no? Igual pueden provocar una meningitis cuando un paciente tiene predisposición. Entonces, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde migran estos gérmenes? Se van hacia los senos venosos, a los plexos croideos y los senos venosos, los plexos venosos igual, y a las láminas piriformes. Y tienden a atravesar el endotelio. Gran parte de estas estructuras conforman la barrera hematoencefálica, o sea, de forma macroscópica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Las bacterias al cruzar arrastran consigo proteínas, alteran el medio interno, aumentan la translocación de toxinas y aumentan la migración de líquido. Entonces, ¿qué hacen? Dañan la barrera hematoencefálica, ¿no? Y al dañar más la barrera hematoencefálica, hacen además que ingresen más proteínas, ¿ya? Entonces, en ese punto provocan un proceso inflamatorio severo, ¿no? Lanzan citoquinas, marcadores inflamatorios y generan una inflamación local en ese punto, ¿ya? ¿Cuál es ese punto? Es en el endotelio y en el sistema circulatorio local de la barrera hematoencefálica. Entonces, en ese punto generan mucho proceso inflamatorio, ¿no? Y consecuencia de eso, dañan la barrera hematoencefálica, que provocan más paso de proteínas y más paso de líquido. ¿Qué provoca eso en el encéfalo? Edema. ¿Qué tipo de edema? Edema vasogénico, usualmente, ¿ya? ¿Cuál es la otra consecuencia de todo este proceso? Pues que pueden generar además vasculitis, ¿ya? Entonces, dos de las consecuencias más importantes, por si acaso, de los síndromes meningios de la meningitis es la hidrocefalia. Esta hidrocefalia va a dar una ventriculitis y además la otra es la vasculitis, ¿ya? Si ustedes tienen que resumir en dos consecuencias principales de la meningitis, una es la hidrocefalia y otra es la vasculitis, por si acaso, ¿ya? Las otras son consecuencias clínicas, como el deterioro del estado de conciencia, incremento de la presión intracraniana. Todas esas cosas son consecuencias nada más, ¿listo? ¿Cómo pasa todo eso? Pues cuando llegan a este punto, sobre todo el sistema ventricular, van formando placas alrededor, sobre todo ya de estos conjuntos, y van alterando esto que son los plexos croideos, lo que habíamos mencionado allá arriba, ¿no? Como van alterando los plexos y el sistema venoso, pues el sistema de reabsorción y el sistema de producción se ve totalmente alterado ya de líquido cefalorraquídeo. Ahí es donde se produce el caso, ¿ya? Entonces, como se ve alterado, pues incrementa la cantidad de volumen de
el líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y por lo tanto hacen que haya una expansión de esos ventrículos, ¿no? O sea, esas cavidades huecas que también están llenos de líquido cefalorraquídeo, pero como aumenta más el líquido cefalorraquídeo, se expanden y provocan una inflamación ahí adentro y eso se llama ventriculitis, ¿listo? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, volviendo un poco a lo clínico, cuando nosotros tenemos un paciente con este síndrome, que es un conjunto clínico, tenemos que evaluar cuánto tiempo ha pasado desde el inicio y cuánto tiempo ha tenido su duración. Entonces podemos, clasificar los síndromes meningios en tres. Unos que son las agudas, las subagudas y las crónicas. Las agudas suelen ser usualmente las provocadas por infecciones bacterianas. ¿Ya? Son las más frecuentes. Los gram negativos, pocos gram positivos, gram negativos, bacilos, igual son muy frecuentes dependiendo de la edad y lo vamos a ir viendo después. Y son aquellos que están menos de 5 días. Esas son agudas, por si acaso. ¿Ya? Las que son subagudas son las que están relacionadas con pacientes que tienen inmunocompromiso. ¿Listo? Y este tipo de pacientes suelen presentar infecciones sobre todo por micobacterias, a veces por criptococos, incluso por hongos y algunos parásitos, ¿no? Que no es tan importante. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues tiene que ser mayor a 5 días. ¿Hasta cuánto? Pues hasta las 4 semanas, ¿ya? En ese tiempo se llaman subagudas. ¿Cuál es el mayor representante de este punto? La tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis se presenta en fase subaguda y la fase crónica. Es una meningitis tuberculosa, suele ser en estos dos tiempos. Y las crónicas, pues, suelen ser o las fúngicas o la tuberculosis, por si acaso, ¿ya? O las meningitis recidivantes, igual pueden ser bacterianas en algunos tipos de casos. Entonces, continuando con lo clínico, una vez que nuestro paciente nos ha mencionado qué es lo que tiene, pues tenemos que ir a ver qué es lo que le está pasando a ese paciente, qué manifestaciones o qué hallazgos físicos vamos a tener. Y dos de los representantes más importantes son el signo de Kernigan y el de Rudzinski. ¿Quién me puede decir cómo son estos dos? ¿Quién me puede describir cualquiera de los dos o los dos si prefiere? Cualquiera. No tengan miedo de equivocarse. Les voy a decir una cosa. Este es el punto donde ustedes tienen que intentar lo más posible, ¿no? Preguntar lo más posible y equivocarse. Porque en este punto nadie los va a juzgar por eso. Están justo en esa etapa donde tienen que preguntar y en esa etapa donde se pueden equivocar, ¿no? Entonces no tengan miedo de hacerlo, ¿ya? El de Bursinski, si no me equivoco, se llevaba en la nuca y infecciona la abarrotita. Ya. ¿Y el Kernigan? Se eleva la pierna y se infecciona del lado reflejo. Ya, estás bien. ¿Alguien más? ¿Te quiero complementar? Bueno, básicamente es lo que dijo su compañera, ¿no? Rudzinski es la flexión de la nuca, por si acaso. Usualmente está con rigidez de nuca y suele ocasionar una flexión de las extremidades inferiores. Kernigan existe dos formas de hacerlo. Una modificada y la que es más común, ¿no? Una es, ¿cómo se llama? Flexionar solamente las rodillas y también provoca una flexión del tronco, sobre todo, ¿ya? Y la modificada, pues no hace falta que les diga, igual hay que nada más cambiar de posición al paciente y provoca la misma situación, ¿listo? Entonces, estos dos signos, son frecuentes de encontrar en la meningitis o en el síndrome meningio, pero no son sine qua non, o sea, no son necesarios realmente en la mayor parte de los casos para decir este paciente tiene meningitis, ¿ya? El otro es la fiebre. Como les he dicho, su paciente no va a venir con fiebre. La fiebre es un hallazgo físico de ustedes, ¿ya? O del personal médico, ¿listo? No es que su paciente viene con fiebre y ustedes le van a decir, o van a notar en el expediente clínico que tiene fiebre, salvo que obviamente sea médico y se haya medido. Por eso ustedes tienen que preguntar siempre a su paciente si tiene un termómetro y si se ha cuantificado y cómo lo ha hecho para ver si es que es confiable o si es personal médico, tal vez no. Y el último, que tampoco es sine qua non, es el deterioro del estado de conciencia o la alteración, ¿no? El deterioro del sensorio suele ser una manifestación un poco tardía de la meningitis, sobre todo hiperaguda o de las agudas, cuando ya pasó un tiempo de patogenicidad muy largo, ¿no? Y suele presentar este tipo de cosas, ¿no? Una vez que tenemos las manifestaciones clínicas, los hallazgos físicos, nosotros tenemos que enfocarnos a complementar
con exámenes para saber si nuestro paciente tiene o no tiene un síndrome meningio e intentar dirigir la etiología del síndrome meningio. Entonces, los 3 exámenes que se piden usualmente son la punción lumbar, la tomografía axial computarizada, con entre paréntesis vamos a poner, y después de la punción lumbar, los cultivos y exámenes microbiológicos. ¿Ya? ¿Cuándo se realiza una punción lumbar? Una punción lumbar tiene indicaciones demasiado específicas. Casi que les diría que la única indicación puntual de realizar la punción lumbar en un entorno general es la meningitis, un proceso infeccioso del sistema nervioso, ¿ya? Casi que solo eso, ¿no? Muy pocas otras enfermedades nos exigen hacer una punción lumbar para cuantificar proteínas, para cuantificar otros sustratos de líquidos suprarraquídeos, ¿ya? Pero casi es la única indicación. Contraindicaciones las tiene, pero son relativas, ¿no? Entonces, es un procedimiento que no tiene tantas consecuencias, pero que sí tiene algunas contraindicaciones relativas. ¿Cuáles? La coagulopatía, por ejemplo. Las coagulopatías suelen ser una contraindicación relativa, ¿ya? Luego, en las guías que tenemos, en la mayor parte de las guías, nos exigen, antes de hacer una punción lumbar, hacer una tomografía, siempre y cuando nuestro paciente presente 2 manifestaciones más. ¿Qué manifestaciones? La focalización y las convulsiones. O sea, si nuestro paciente focaliza y convulsiona, antes hay que pedir una tomografía que hacerle la punción lumbar. ¿Por qué? Pues imaginemos que tenemos un paciente que viene con el mismo cuadro que hemos presentado anteriormente y además tiene alteración del estado de conciencia, deterioro del estado de conciencia. Pues, ¿qué pasaría? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es evaluar por qué se ha deteriorado el estado de conciencia. ¿Quién me puede decir cuáles son las causas principales o lo primero que tienen que evaluar en un paciente que viene al servicio de emergencia o que viene a su atención para saber qué ha ocasionado el deterioro del estado de conciencia? Lo metabólico, doctor. Metabólico. ¿Qué cosas de lo metabólico tendrán que evaluar? La glicemia. ¿En qué casos la glicemia podría provocar un deterioro del estado de conciencia? En pacientes diabéticos que llegan a tener lo que es Las hipoglicemias te causan alteración de la conciencia. Para todo el curso de Las hipoglicemias te causan alteración de la conciencia. ya, las hipoglicemias, pero ¿qué tipo de hipoglicemias? Porque ¿cuánto es el valor normal de glicemia? Ya. Pero puede ser en casos de un mal uso de lo que es de insulina. Tiene un nombre, no me acuerdo, pues, pero cuando son diabéticos y llegan a usar insulina y a veces se colocan de más y llegan a tener un cambio. No sé qué, tiene un nombre, no es específico, no me acuerdo. En ese caso se da una alteración del estado de conciencia, pero a ver, cuando hay un exceso de glicemia, por ejemplo, lo que provoca son cuerpos cetónicos o aumenta la osmolaridad. Una de 2 cosas que provoca la glicemia en sangre, ¿no? Cuando hay demasiado elevado. Y el hecho de que provoque un deterioro del estado de conciencia, en realidad es bastante raro, ¿no? Ese paciente suele tener alteración del estado de conciencia, que es algo diferente al deterioro del estado de conciencia. Habíamos evaluado anteriormente los grados de estado de conciencia y habíamos dicho que de forma usual el deterioro corresponde a cada uno de sus escalones, ¿no? Hasta llegar al estado de coma. Entonces, pues es diferente, por ejemplo, que pase un deterioro del estado de conciencia por hiperglicemia, que no es imposible, ¿no? Se puede dar, pero en la mayor parte de los casos es la hipoglicemia la que causa el deterioro del estado de conciencia. Entonces, por eso, ustedes me decían de 70-80, ¿verdad? Relativo, 65 igual. Si por ejemplo yo tuviese una glicemia en este momento de 55 miligramos por decilitro, ¿podrían decir que eso ha provocado un deterioro del estado de conciencia en mi persona? Siempre y cuando presenta el deterioro del estado de conciencia, ¿no? Al punto al que quiero llegar es, una persona no debe ser evaluada solo por el laboratorio, tiene que ir acompañada y debe ser guiada por la clínica, por si acaso, ¿ya? Entonces, no nos vamos a ahondar más en esto. El punto es que si se tiene una glicemia por debajo de 60 o menor a 55, que es lo más bajo que puede tener, en algunos textos menor a 50, si es justificable atribuirle a esa hipoglicemia el deterioro del estado de conciencia. ¿Qué otras cosas más del estado metabólico serán las que debo evaluar? Hipocalcemia. ¿Ya? ¿Qué me dicen de los electrolitos? El compañero mencionaba algo de eso, ¿no?
los electrolitos, ¿no? ¿Qué electrolitos estarán involucradas en el estado de conciencia? El sodio, ¿no? ¿Cuándo el sodio podría provocar un deterioro del estado de conciencia? Cuando sale de sus límites normales, decir, Ya. Eso es algo muy tajante, ¿no? Decirlo así, si se sale de los límites de referencia. 135, 145. Si yo tengo 134 de sodio, ¿será justificable decir que yo tengo un deterioro del estado de conciencia? No. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que sea justificable decir que el deterioro de conciencia es consecuencia de este cambio en el sodio? ¿Quién sabe? Porque es lo primero que van a tener que evaluar, por si acaso. Si su paciente viene con deterioro del estado de conciencia, lo primero que tienen que ver es, como dice su compañero, el estado metabólico de su paciente. ¿Ya? ¿Ven el estado metabólico? Pues tienen que ir al siguiente punto. Pero primero el estado metabólico. ¿Qué cosas más? El sodio. Estamos en el sodio. ¿Cuánto tendrá que estar el sodio para que haya un deterioro del estado de conciencia? Tiene que ser una hiponatremia severa, por si acaso, ¿ya? Y es variable decir una hiponatremia severa. No cualquier hiponatremia puede provocar un deterioro del estado de conciencia. Una hiponatremia por debajo de 120 suele ser justificable como causa para el deterioro del estado de conciencia. Pero hay personas, por ejemplo, que viven con sodios de 112, 110, 109 y no tienen deterioro del estado de conciencia. Entonces depende del contexto, la cronicidad y el tiempo en el cual esté instaurada esta hiponatremia, ¿no? Por ejemplo, los hepatópatos sin pasar eso. eso es por el tema de la adaptación, ¿verdad, doctor? Cuando pasas arriba de las 48 horas de la hiponatremia, llegas a adaptarse y deja de ser peligroso. En cambio, la protesta peligrosa es la aguda, que es antes de las 48 horas. Tiene que ver con eso, pero para responder a esto, lo primero que tienen que saber es que el sodio por sí solo no es la causa del deterioro del estado de conciencia. ¿En qué está involucrado pues, el sodio? En el medio interno. ¿Qué es lo que altera el sodio en el medio interno? La osmolaridad. ¿Quién dijo eso? La osmolaridad es lo que altera. ¿Se acuerdan de cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? Ya. Estas cosas que las han visto en fisiología y todo eso parecen, ¿cómo se llama? Cosas que han sido de pasada y que solo sirven para aprender. Pero al final del día, cuando ustedes necesitan realmente tener datos objetivos para saber si su paciente tiene relación con los datos que ven en los laboratorios, pues van a tener que calcularlos, ¿me entienden? Entonces al final del día sí sirven, por si acaso, ¿ya? Entonces el sodio es uno de los principales componentes, principalmente de la osmolaridad. Tiene relación, pues, con cuánto las células se adapten a esta concentración o esta osmolaridad del plasma, ¿listo? Pues algunas de las enfermedades o del deterioro de conciencia tienen relación específica con eso, ¿no? ¿Qué otro electrolito más será? Ya hemos dicho el sodio, hiponatremia. ¿Habrá algún otro electrolito que condicione el estado de conciencia? No, el potasio no. El calcio es importante en el cerebro. El calcio. El calcio. Sí. El calcio no deteriora el estado de conciencia, por si acaso, pero puede generar una alteración del estado de conciencia, que es muy diferente al deterioro del estado de conciencia. ¿Ya? Puede generar una alteración. Bueno, hagamos de cuenta que nuestro paciente no tiene ni hipoglicemia, no tiene ni hiponatremia, ni tampoco tiene alguna alteración del calcio. Pues el medio interno aparentemente está dentro de lo normal. ¿Ya? ¿Qué otras cosas debemos evaluar además en el paciente antes de hacer una punción lumbar, por ejemplo? Lo estructural, ¿no? Lo estructural es lo siguiente que tenemos que evaluar. Entonces, para evaluar lo estructural se hace un examen de gabinete. El examen de gabinete REI en este punto es la tomografía axial computarizada, ¿ya? Entonces, nosotros cuando veamos a un paciente con síndrome meningio, volviendo al tema, puede ser que tengamos un paciente con deterioro del estado de conciencia, ¿ya? Pero lamentablemente no es un paciente tipo, no es un paciente como el que hemos visto en la descripción de un síndrome meningio. Y posiblemente esta alteración del estado de conciencia pues, se deba a otras cosas. Entonces, para precautelar que el procedimiento no tenga consecuencias graves, por ejemplo,
siempre es recomendable hacer una tomografía antes de la punción lumbar, ¿ya? Porque, por ejemplo, hagamos de cuenta que el paciente ya tiene alguna consecuencia importante, ¿no? Como una ventriculitis o una hidrocefalia. Si nosotros le hacemos una punción lumbar y no tomamos en cuenta que la presión de apertura, o sea, esa hidrocefalia tan importante que está generando ventriculitis, está generando una presión, posiblemente le saquemos más líquido del que realmente está indicado o recomendado sacar. Y eso puede provocar consecuencias incluso más fuertes, ¿no? En nuestro paciente. Y siempre que hagan un procedimiento, ustedes tienen que basar todos sus procedimientos o sus principios en el primer principio de la medicina. ¿Cuál es ese primer principio de la medicina o como médicos que deben seguir? ¿Cuál creen que sea el primer principio, la primera norma, si se puede decir, que todos nosotros debemos seguir? Primum non ser. Primero no hagan daño, ¿ya? O sea, primero no lastimen, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Cuando hagan cualquier cosa en su vida médica, siempre tengan en mente esto, ¿no? Antes de hacer cualquier procedimiento, siempre tengan en cuenta esta frase. Primero, no hagan daño. Y luego, prosigan con su limpieza, ¿ya? Entonces, en resumen, antes de hacer la punción lumbar, es recomendable hacer una tomografía axial computerizada. Pero las guías recomiendan que hay dos indicaciones puntuales, y esas indicaciones puntuales son cuando nuestro paciente presenta focalización y además cuando presenta convulsiones, ¿listo? O datos de hipertensión craneal, ¿listo? Habíamos dicho que la etiología más frecuente es la infección, son las infecciones, ¿ya? Y aquí les he puesto una lista de los agentes infecciosos por edad más frecuentes. No nos vamos a dedicar a ver todos, pero sí les voy a mencionar algunos, ¿ya? En la etapa adulta, de los 2 años a los 50 años, los más frecuentes son los cocos gram positivos, los neumococos. Porque habíamos dicho que una de las causas más frecuentes son las sinusitis, ¿no? Y pues dentro de esta vía, sobre todo, están pues en la vía respiratoria superior, está colonizado por gram positivos, por estreptococos, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que es el más frecuente en la meningitis, dentro de las bacterianas, por si acaso, ¿ya? Diferente es en los inmunosuprimidos, en los pacientes que toman corticoides crónicamente. En estos pacientes, además de los neumococos, debemos evaluar la posibilidad de que tengan una meningitis por tuberculosis, por meningococo y hasta por criptococo, por si acaso, ¿ya? Cuando tenemos una fractura de la base del cráneo, tenemos como agente más importante a un gram positivo, al neumococo y además a la Haemophilus influenzae, que es un bacilo negativo en la época. Y cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con cisticercosis, un ejemplo le estoy poniendo, ¿no? Donde tiene una hidrocefalia crónica y hay necesidad de instalar una derivación ventrículo-peritoneal, o sea, un tubito desde las cavidades ventriculares hacia el peritoneo, pues usualmente hay una translocación bacteriana, entonces de la piel suele migrar por ese tubito, por ese puente hacia el encéfalo. Y por lo tanto, el germen más frecuente en la piel es el estafilococo, ¿no? El estafilococo epidermidis, ¿ya? Entonces la causa más frecuente en los que tienen derivación ventrículo peritoneal, por ejemplo, de líquido superior, ¿ya? Y en los de VIH no debemos descartar, por si acaso, que además tengan criptococo, tuberculosis y ahora que es más frecuente, las amebas de vida libre, por si acaso, ¿ya? Entonces, las personas que van a nadar frecuentemente, por si acaso, en aguas estancadas y toda esta situación, ahora se está haciendo más frecuente. A sus otros compañeros les decía que recientemente hemos tenido 3 casos seguiditos de amebas de vida libre, por si acaso, como causa de meningitis. Entonces, está siendo más frecuente, sobre todo en pacientes que se van a nadar a aguas estancadas, en Yunga, yo que sé, en cualquier otro lado, ¿no? En nuestro medio es un poco frecuente, pero que no era usual encontrar. ¿Listo? Causas virales. Las causas virales hay 3 más frecuentes. El herpes virus tipo 2, el enterovirus o los enterovirus en realidad, y el ecovirus. ¿Ya? Esos son los más frecuentes. De los hongos hay muchísimos, por si acaso. No hay mucho inconveniente con eso. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál causa muerte? Entonces tenemos virus, tenemos tuberculosis, tenemos bacterias. El que causa muerte son las bacterias, por si acaso, ¿ya? La tuberculosis está dentro de las bacterianas, pero es un diagnóstico diferencial específico. Los síndromes meningios causados por virus usualmente no causan muerte. De hecho, la mayoría no tiene tratamiento, salvo el herpes virus tipo 2, ¿ya?
Luego, una vez que tenemos la etiología frecuente y hemos desarrollado ya, ¿cómo se llama? El examen clínico, pues lo siguiente que tenemos que ver seguramente es la tomografía, si es que así lo amerita. ¿Quién puede describir esas dos tomografías? Es un tema que ya hemos avanzado, ¿no? Por si acaso, la tomografía es uno de los exámenes con el que van a vivir toda su vida, ¿ya? Entonces, toda su vida de médicos van a ir viendo tomografías y se tienen que familiarizar de a poco y entrenar esa pericia, sobre todo, ganar más pericia para interpretarlos, ¿ya? Entonces, ¿quién se anima a describir esos dos cortes axiales? Aunque se equivoque, no hay problema. Del otro grupo han saltado como conejos. ¿Qué tal? ¿Quién se anima? Ya. En esta tomografía, lo que vemos es un corte axial, es una tomografía simple de encéfalo en cortes axiales, por si acaso. Este corte axial nos muestra, por si acaso, una parte de la base del cráneo que está conformada por el hueso temporal, la porción petrosa, y además está conformado con el hueso esfenoidal, la silla turca, que está aquí, ya, la parte inferior de la silla turca, ¿no? Por detrás vemos la fosa posterior aún. Esta parte de aquí es parte del puente, ¿ya? Y aquí adelante deberían estar las cisternas prepontinas, ¿no? Que hemos mencionado en la clase grabada. Y por detrás todavía está el cerebelo y ya se ve parte del lóbulo occipital. ¿Listo? ¿Qué más les llama la atención en esta tomografía? ¿Hay algo anormal en este corte? ¿Sí? Podemos ver el lado derecho. Bueno, ahí sería izquierda, ¿no? Ahí, como parte, más o menos sería por donde sería la cisura de Silvio. No. En este punto no se ve, ¿no? La cisura de Silvio. ¿Pero qué estás viendo? A ver. Como para mí, o sea, se ve que no hay la parte del, o sea, tiene que ser, las dos partes tienen que ser homogéneas, ¿no? Por ahí no se ve la parte del hueso que salía ahí. ¿Esto dices? No, arriba. Si quieres puedes pasar. No te preocupes. No te vas a pasar. Sí, mostraron. Ya. Ya. Bueno, dices. Ya. Está bien. Bueno, es una buena observación, por si acaso. Todas las observaciones son buenas porque necesitamos aprender, ¿ya? Lo que tienen que saber de las tomografías es que son como cortes, ¿no? Que se realizan así. En la mayor parte de los casos, las tomografías que se hacen por una razón, ¿no ve? Nosotros pedimos una tomografía porque tenemos un paciente convulsionando, tenemos un paciente con meningitis, tenemos un paciente focalizando, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese paciente posiblemente no esté consciente, que no tenga deterioro del estado de conciencia, pero posiblemente se esté moviendo, no esté haciendo caso, no esté en posición y toda esta cuestión. Entonces, muy probablemente encontremos un paciente donde la tomografía tenga muchos artefactos, ¿ya? Entonces, esto que tú dices, la ausencia de esta parte ósea, es precisamente eso, es un artefacto nada más. Un artefacto significa algo que no es anormal, pero que dentro del examen salió atípico, ¿no? Entonces, es posible que la tomografía esté girada un poco. Si se dan cuenta, de hecho, sí está girada, por si acaso no es una tomografía que esté igualita, ¿no? Aquí vemos los lóbulos temporales, parte de los lóbulos temporales, pero en este vemos mucho más corte que en esta. Entonces, está un poco inclinada, por si acaso, ¿ya? Entonces, por eso no toma ese corte, es como una cuchilla, ¿no? Entonces, no necesariamente es algo normal, pero sí es parte de las cosas que sí tienen que analizar, que está muy bien, ¿ya? ¿Alguien más se anima a decir si encuentran algo normal? ¿O está normal? Por si acaso sí está, no tiene ninguna alteración del encéfalo. Lo que sí tienen que ver es lo siguiente. En ojos de médicos que no tienen mucha práctica viendo tomografías, posiblemente este dato hubiera pasado por alto. Una tomografía de encéfalo de un paciente con síndrome meningio usualmente se encuentra normal, no tiene ninguna alteración estructural. Eso es lo usual, por si acaso. Salvo excepciones, como vamos a ver después. Pero
Ojo, habíamos dicho que las causas de la meningitis, del síndrome meningio, suelen ser patologías de los signos, ¿no? Del macizo facial y posiblemente de los huesos que son parte de la base del cráneo. Esto de aquí que están viendo, sobre todo esto de aquí, son las celdillas etmoidales, ¿ya? Deberían estar llenas de aire como esto, ¿ya? Con imágenes hipodensas, pero no. Si se dan cuenta, existen estas imágenes de acá, que son imágenes isodensas, similares a el encéfalo. Entonces esas son ocupaciones anormales, sobre todo acá, miren, en las celdillas etmoidales. Eso está mostrando que nuestro paciente posiblemente tenga sinusitis, ¿ya? Y si le hemos tomado esta tomografía en el contexto de un síndrome meningio, posiblemente sea la causa del síndrome meningio, ¿listo? Entonces, eso es lo anormal. Ya también vemos un desvío del tabique con concavidad hacia el lado, con convexidad hacia el lado izquierdo, ¿ya? Pero eso no son hallazgos realmente llamativos. Los pacientes con desvío de tabique, por si acaso, tienen más predisposición a la sinusitis, así que sí son datos que al final del día son útiles de saberlos, ¿ya? En este lado, ¿quién se anima a decirme si encuentra algo normal o a describirlo? Ya. Bueno, esta es igual parte de la misma tomografía, es un corte más superior donde ya vemos parte de la sustancia blanca y la sustancia gris es la sustancia blanca. Dentro del sistema ventricular vemos las astas anteriores y parte del sistema ventricular del tercer y el cuarto ventrículo. Y pues básicamente vemos los lóbulos temporales, occipital y parte del frontal. No hay ninguna alteración en esta tomografía, es normal por si acaso, ¿ya? No es ninguna realmente evidenciable o que sea ¿cómo se llama? Significativa dentro de los hallazgos patológicos. Entonces, esta es la tomografía con la que se van a encontrar usualmente con pacientes con síndrome meningio. ¿Pero qué me dicen de esta tomografía? Los ventrículos. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Ya. ¿Por qué dices que tiene hidrocefalia? Por el aumento de los del ciclo auricular, a comparación del otro, que es una hidrocefalia. ¿Ya? Es una muy buena observación que su compañera, ¿no? Ella lo ha dicho de forma subjetiva, por si acaso. Ha hecho una comparación con esta tomografía y ha visto la comparación con esta y donde ha visto que hay un incremento, ¿no?, de volumen. ¿Ustedes creen que hay alguna forma objetiva de decir que hay un incremento del tamaño de los ventrículos? Porque estos son los ventrículos. Y nosotros suponemos que está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Creen que hay alguna forma de saber si es que tiene una ventriculomegalia, una ventriculitis por una hidrocefalia, por ejemplo? ¿Es un aumento de volumen de los ventrículos? Porque sí tiene hidrocefalia, por si acaso, ¿no? Pero por si acaso esto puede ser normal en algunos pacientes y anormal en otros. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros vamos a saber si es que ahí hay posibilidad de que haya una hidrocefalia? Hay varios índices para medir, por si acaso, ¿ya? Quiero que se memoricen este porque es uno de los más facilitos. Este índice se llama el índice de Evans, ¿ya? Este índice lo que hace es medir de este punto que está acá hasta este punto. Entonces, ¿qué estructura es esto? Esto de aquí son las astas anteriores de los ventrículos laterales. Entonces, cuando ustedes vean en una computadora, tengan un sistema de computadora para ver la tomografía, ven, suben hasta el punto o van hasta el corte donde tenga más amplitud estas astas anteriores y miden este punto hasta este punto, los puntos más distales de las astas anteriores, ¿ya? Esa es la línea A. La línea B. La línea B va desde la estructura ósea, desde la tabla interna de la estructura ósea, van a ir hasta el segmento más alejado, o sea, donde esté más alejado las tablas internas, que es desde aquí hasta aquí, que no se ve, y esa va a ser nuestra línea B, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una vez que ya tengan medida la distancia de la línea A a la línea B, van a dividir la línea A con la línea B, entonces A sobre B, y ese índice les tiene que dar menos de 0.3, ¿ya? Un valor mayor a 0.3 les está indicando que hay un incremento de volumen, un aumento de la cavidad de los ventrículos, ¿no? Entonces eso posiblemente les dé un indicio de una megalia o de una hidrocefalia, como dice su compañera, ¿ya? Bueno,
Una vez que ya tenemos la tomografía, ya le hemos hecho la punción lumbar a nuestro paciente. Y esta es la parte más importante. No sé si se puede mover eso o si ha habido algún error. No, A ver. Ahí está. Quiero que le tomen foto a esto, igual les voy a pasar por si acaso la presentación, pero esta es la parte más importante por si acaso. ¿Ya? Cuando a un paciente le han hecho una punción lumbar después de que ya tiene los síntomas, ya tiene una tomografía para asegurarse que no hay alguna otra causa del deterioro del estado de conciencia, ya le han hecho la punción lumbar y lo que les va a reportar el laboratorio es un citoquímico y un citológico, es lo que ustedes van a solicitar, ¿ya? Además de cultivos del líquido cefalorraquídeo que le han sacado. Esas tres cosas mínimamente tienen que pedir de todo el líquido que le han sacado. Lo que más rápido les van a reportar es el citoquímico, ¿ya? El citoquímico les va mínimamente reportar estas cuatro características: el aspecto, las células, las proteínas y la glucosa. Mínimamente eso les va a reportar, ¿ya? Entonces, ¿cómo será el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo? Es de color agua de mineral, agua de manantial, es transparente. Cerca, sí, estás. O sea, no, se lo denomina así, es agua de vertiente. ¿Es el color o doctor? ¿Ya? ¿Alguien más? Está cerca, o sea, sí es como la forma de escribir, pero usualmente se le describe de otra forma. Cristal de roca es la forma en que se describe. Ya, eso es lo normal. Una vez que hayan visto la característica, hay otra cosa que tienen que ver, es la glucosa. Ya, aquí dice de 50 a 80 miligramos por decilitro, pero el valor normal es un valor relativo. ¿Relativo a qué? Al valor de glucosa en sangre. ¿Qué valor tiene que ser? Lo que usualmente se encuentra es de 65 a 80% de lo que hay en la sangre. Es decir, si a mí, por ejemplo, me hicieran una punción lumbar en este momento y yo tengo en sangre 100 miligramos por decilitro, mi glucosa en mi líquido cefalorraquídeo debería ser de 65 a 80 miligramos por decilitro. Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, no hay un valor como este que está acá que dice un valor absoluto. Es un valor relativo. ¿Relativo a qué? Al valor de la sangre. Siempre tienen que pedir una muestra de sangre en el momento en que le hacen la punción lumbar, ¿ya? ¿Y qué es lo patológico? Lo patológico es que haya un consumo de la glucosa mayor al 40% del valor de la sangre. Es decir, si por ejemplo yo tengo 100 miligramos por decilitro en glucosa en mi sangre y el resultado de mi líquido cefalorraquídeo sale 60 miligramos por decilitro, esa es una hipoglucorraquia, ¿ya? Significa que hay un consumo de glucosa más de lo normal dentro del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Hasta ahí vamos viendo, ¿verdad? Estamos hablando de lo normal, ¿ya? Entonces lo normal es de 65-80% y patológico un consumo mayor al 40% de mi sangre. ¿Listo? Luego, las células. Las células que reportan en bibliografía, el líquido cefalorraquídeo debe tener menos de 5 células, por si acaso, ya encontradas en el recuento total. Pero en nuestro medio no se usa ese valor. La mayor parte de los laboratorios usan un recuento total de menor a 200 células. ¿Por qué es tanta la diferencia? Pues si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos una punción lumbar es porque hay algo que está condicionándonos para pedirle esa punción lumbar. ¿Qué es ese algo? Pues puede que nuestro paciente haya tenido sangrado, puede que nuestro paciente haya tenido un Guillain-Barré, puede que haya tenido convulsiones, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente este proceso haya provocado celularidad, ¿no?, en nuestro paciente, y para la meningitis no nos es significativo. Es más, cuando les reporten en los laboratorios, muy probablemente les digan: no te voy a hacer el recuento, no te voy a decir si son polimorfonucleares o mononucleares, porque menos de 200 no nos es significativo, les van a decir, ¿ya? Eso para fines prácticos, pero para fines académicos, menos de 5 células en líquido cefalorraquídeo es lo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que hay más? Si es que hay más de 200, ustedes tienen que ir a ver si ese recuento de células es de predominio polimorfonuclear o mononuclear.
¿ya? Esto les va a dar el diferencial entre si es bacteriana, si es tuberculosa, si es que es viral, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, eso es lo normal. Finalmente, las proteínas. Las proteínas tienen un valor de 20 miligramos por decilitro como valor normal, o en litros o en gramos por litro 0.15 a 0.45 como rango, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Usualmente todo proceso inflamatorio genera un incremento de este recuento de proteínas, entonces casi en todos los síndromes meningios les van a dar un incremento de proteínas, pero en realidad todas las patologías que conllevan inflamación y alteración del líquido cefalorraquídeo les va a dar un incremento de proteínas. Entonces, no es un valor que realmente sea muy significativo, no es muy importante porque no va a definir nuestra conducta. Por ejemplo, en el Guillain-Barré hay aumento de proteínas, en la hemorragia subaracnoidea hay incremento de proteínas, en las enfermedades autoinmunes hay incremento de proteínas. Entonces, en todas hay aumento de proteínas. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Pues para fines académicos, saber cuál es el valor de referencia. Y obviamente saber que en realidad el incremento de proteínas es una condición que es consecuencia del proceso inflamatorio. ¿Ya? Ahora, ya sabemos lo normal. Ahora lo que tenemos que saber es cuáles son las tres condiciones que nos van a ayudar, que nos va a ayudar este examen a diferenciar. ¿Ya? Una son las infecciones bacterianas, o sea, los síndromes meningios bacterianos. Otros son los virales y otros son los micóticos y tuberculosis. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias entre los tres? Bueno, vayamos primero por el aspecto. Las infecciones bacterianas, cuando es un síndrome meningio de origen bacteriano, que es lo más frecuente, el aspecto usualmente es turbio, ¿ya? Mientras que en las virales, por ejemplo, suele ser la misma característica que el normal, les puede salir igual cristal roca, ¿ya? Finalmente, las tuberculosas y micóticas suelen ser xantocrómicas. ¿Qué significa xantocrómicas? Eso les va a aparecer mucho en los libros. Significa un color ligeramente turbio, pero no lo suficiente como para decir que está como las bacterianas turbio, sucio, ¿me entienden? Entonces va a ser un color diferente al cristal de roca, ligeramente más turbio, donde no pueden definirlo exactamente como cristal de roca y lo van a poner xantocrómico en ese punto los de laboratorio, ¿ya? Entonces es importante saber esto. En el resto de las etiologías que no sean bacterianas, no es importante. ¿Por qué? No les va a definir el diagnóstico en el viral, no les va a definir el diagnóstico en tuberculosis ni en la micótica. ¿Dónde les va a definir el diagnóstico? En la bacteriana. Si su punción lumbar les da un líquido cefalorraquídeo que es turbio, muy probablemente sea de origen bacteriano, ¿ya? Entonces, ¿dónde es importante el aspecto? En las meningitis bacterianas, ¿listo? Ahí es donde es más importante. Los demás, pues posiblemente no les dé ningún dato para orientarlos. Luego, ¿qué otra cosa nos tenemos que fijar? La glucosa, ¿ya? Si en el líquido cefalorraquídeo de las bacterianas tenemos una glucosa, en las bacterianas nos van a dar una glucosa disminuida en relación obviamente a la glucosa de sangre. Lo mismo que en las tuberculosas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Es más frecuente que haya una disminución de glucosa en las tuberculosas que en las bacterianas. Si bien en las bacterianas es posible encontrarlas, pues es más frecuente encontrarlas en las tuberculosas, un consumo de glucosa, ¿ya? ¿Cómo vamos a diferenciar entre bacteriana y tuberculosa entonces? Pues por el recuento celular. Pero antes, y en las virales, pues no hay consumo, suele ser igualito o la diferencia no suele ser significativa, ¿ya? ¿Cuándo nos importa la glucosa que esté consumida? Solamente en las bacterianas y en las tuberculosas, ¿ya? O micóticas, ¿listo? Entonces, si tenemos, como se llama, un aspecto que no está bien descrito, pero tenemos una glucosa consumida, nos quedan dos diferenciales, ¿no ve? Ya no puede ser viral en una que está consumida. Entonces, estas dos diferenciales van a ser bacterianas o tuberculosas. ¿Dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir a las células, ¿ya? En las células, ¿qué es lo que pasa? En una bacteriana va a haber más de 200 células, hemos dicho, ¿no? Pero el predominio relativo de estas 200 células va a ser más polimorfonucleares que mononucleares. O sea, en las bacterianas, el reporte que les va a dar, por ejemplo, va a ser más de 51%, 55% polimorfonucleares, 60, 70 polimorfonucleares, eso ya es predominio polimorfonuclear. A diferencia de las micóticas, donde el recuento celular
el valor relativo va a ser más mononuclear, ¿ya? Entonces ahí es donde van a poder diferenciar entre una micótica tuberculosa versus una bacteriana. Porque pongamos el caso, tenemos consumo de glucosa en ambos, pero no sabemos cuál de los dos es, si es bacteriana o tuberculosa. Entonces nos vamos a las células y en las células nos reportan mononucleares como predominio, por ejemplo. Ahí ya nos miramos más a la tuberculosis. ¿Listo? Finalmente, las proteínas, como les he dicho, no son tan importantes, denotan proceso inflamatorio. Y como ya es una meningitis, pues ya es un proceso inflamatorio y casi en toditos les va a dar un incremento, salvo en las virales, que es menos frecuente encontrarlas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ya, sáquenme foto porque con eso vamos a resolver. Sí, que no va a sacar. ¿No? Entonces, una vez que tengamos el líquido cefalorraquídeo, lo siguiente que vamos a hacer es pedir estudios microbiológicos. ¿Qué estudios microbiológicos vamos a pedir? El cultivo bacteriológico, un PCR, o sea, una replicación de la cadena, una replicación cadena polimerasa de todos los gérmenes virales que estamos sospechando en el líquido cefalorraquídeo para saber cuál es. Un cultivo BK, porque nuestro medio es altamente endémico en tuberculosis. Un GeneXpert que tiene el mismo principio de la PCR, por si acaso. En el caso de los pacientes que tengan VIH en etapa SIDA, le vamos a pedir además tinta china para criptococo, ¿ya? Por cierto, ¿alguien sabe cuándo es un paciente VIH? ¿Cuándo se encuentra en etapa SIDA? ¿Cuándo decimos que un paciente con VIH está en etapa SIDA? Cuando los CD4, Por el CD4, ¿no ven? ¿Cuánto tiene que estar el CD4? no me acuerdo los números, súper disminuidos, ya no me acuerdo casi. Menor a 200 por si acaso. ¿Y cuándo es severo? ¿Cuándo es una etapa SIDA grave? Cuando el recuento de CD4 es menor a 50. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque usualmente los que tienen meningitis por un VIH en etapa SIDA suelen ser los que están en una etapa SIDA grave, los que tienen un recuento de CD4 menor a 50. Esos son los pacientes más frecuentes, ¿ya? Son ellos sí o sí tinta china. ¿Y qué examen es imprescindible? La tinción Gram, ¿ya? ¿Por qué? Todos estos estudios, cultivo, PCR, cultivo BK, todos estos van a tardar al menos un día. En algunos casos 2 horas, 3 horas. Pero el que más rápido les van a reportar es esta tinción Gram. Entonces en esta tinción Gram ya van a tener ciertos indicios, ya les van a decir si es bacilo Gram negativo, si es, ¿cómo se llama? Coco Gram positivo, si es Coco Gram negativo, etcétera, etcétera. Y les va a guiar para saber qué tipo de bacteria o germen está afectando, si se trata de una meningitis por bacterias, ¿no? Entonces por eso es importante, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos todo eso, ¿qué hacemos? Pues le tenemos que dar tratamiento a nuestro paciente, ¿ya? El tratamiento empírico para pacientes adultos es ceftriaxona, vancomicina y corticoides. Los corticoides están indicados antes del inicio, justo antes del inicio del tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Entonces, usualmente tienen más evidencia de acción, sobre todo en la Haemophilus influenzae, por si acaso, ¿ya? Cuando se trata de cocos gram positivos, como los neumococos, ceftriaxona. Cuando se trata de cocos gram negativos, como el meningococo, por si acaso, es ceftriaxona o cefotaxima. Ya. Cuando hay bacilos positivos, como la Listeria monocitogenes, la ampicilina. El caso de la ampicilina, por si acaso, se da igual en los pacientes con VIH, ¿ya? Y en los niños igual se da ampicilina. O sea, aparte de darle ceftriaxona y vancomicina, ustedes le tienen que dar ampicilina. ¿Por qué? Porque son inmunodeprimidos y posiblemente estén infectados por Listeria también, ¿ya? Y en los bacilos negativos, que es en la Haemophilus influenzae más en niños, la ceftriaxona. ¿Cuál es el común denominador? La ceftriaxona y la vancomicina, ¿ya? De profilaxis, además, se da, sobre todo en niños que están alrededor de los pacientes que tienen meningitis, pues se da rifampicina, ¿ya? Y ciprofloxacina. Dosis meningias. Les voy a pasar una tablita mejor de eso, ¿ya? Listo. Volveremos al caso clínico. Con todo esto, pues ya podemos resolver un poco de este caso clínico. Lo que vamos a hacer es, ustedes me van a guiar
en cómo vamos a avanzar en este caso clínico, qué vamos a hacer con este paciente. ¿Ya? Entonces, para volvernos a orientar, requiero que alguien, por favor, lea el caso clínico. ¿Quién puede leerlo? ¿Otra vez? Ya. Femenina de 25 años que acude a la sala de urgencias con dolor de cabeza intenso que ha persistido durante 3 días. Además, presenta sensación de alzas térmicas, rigidez en el cuello y náuseas. El dolor de cabeza es descrito por la paciente como el peor dolor de cabeza de mi vida. También se queja de fotofobia, sensibilidad a la luz y fonofobia, sensibilidad al ruido. Ya. La primera pregunta, ¿es un síndrome meningio? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Peor dolor de mi vida. Levanten la mano los que digan sí, es un síndrome meningio. Ya. ¿Quién dice que no es un síndrome meningio? Ya. Estamos de acuerdo todos en que es posiblemente un síndrome meningio. ¿No ve? ¿Qué corresponde hacer ahora en este paciente? ¿Qué hacemos? Ustedes van a guiar. Es su paciente, ha llegado a la emergencia, ustedes han tenido la capacidad de resumir así el cuadro clínico y ahora ustedes deciden qué van a hacer con su paciente. Este diagnóstico. Levanten la mano, por favor, ya. Vamos, chicos. ¿Quién? ¿Qué hacemos con el paciente? Lo que yo haría, doctor, sería primero pedirle lo que usted nos dijo, una punción para ver primero. Tomografía computarizada. ¿Una tinción de qué le vamos a hacer? Una tinción grave. ¿Pero de qué? Porque ahorita tu paciente ha llegado en emergencias y vos vas a poner en tu orden una tinción grande. Y la primera te va a botar en la cara el examen, la solicitud. ¿Qué van a hacer? Una punción. Una punción lumbar. ¿Le vas a hacer una punción lumbar, sí? Antes la tomografía computarizada. Ya. Por ahí vamos avanzando mejor, ¿no? Él dice, aquí ya sabemos que la paciente nos ha dicho que está presentando sensación de alzas térmicas. Y él dice, ¿por qué no le medimos la temperatura mejor y verificamos que ese paciente tiene fiebre? ¿No? Porque habíamos dicho que para ser síndrome meningio tiene que tener fiebre, ¿no? Entonces, a ese proceso de abordaje del paciente, ¿cómo se llama? Sí, en hospital. ¿Qué le hacen al paciente cuando llega? Le hacen la filiación. Luego le piden los antecedentes clínicos. Luego le hacen una historia clínica. Luego, bueno, antes de todo eso es motivo de consulta, ¿no? Luego le hacen historia clínica. Luego de eso, ¿qué le hacen? Examen físico El examen general. físico, ¿no? Ese es el orden en el que tienen que ir. Ahora, cuando ya le han hecho la historia clínica, por si acaso, también tienen la posibilidad de hacerle una anamnesis dirigida. ¿Por qué? Porque su paciente no sabe pues, qué tipo de dolor tiene, no sabe cuál es la intensidad, no sabe nada de eso. Entonces, si ustedes ven pertinente, pues le hacen una anamnesis, le dirigen, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Dime exactamente cuándo te empezó el dolor, cuándo te subió al máximo, bla, bla, todo eso, ¿no? Pero ahora nos vamos a pasar a lo que ustedes me han dicho, al examen físico. Este es el hallazgo de su examen físico. Dentro de los hallazgos importantes, frecuencia normal, ¿no? Presión arterial normal, frecuencia normal, la temperatura está con fiebre, ¿no? Entonces ya tenemos un hallazgo positivo, tiene fiebre. Dentro de los hallazgos positivos en el examen tenemos rigidez de nuca. La rigidez de nuca no es algo que nuestro paciente nos pueda referir, nosotros tenemos que